¿Qué tipo de eventos son los que organiza la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida? Mira, realizamos todos los años un diplomado y un seminario. En esta ocasión tuvimos el diplomado en materia sobre la ley de amparo. El seminario fue en materia indígena. Aunado al seminario en materia indígena se realizó la conferencia de peritaje antropológico y otro que nos habla sobre la cultura maya. ¿Por qué? Porque es importante que la comunidad jurídica conozca cuál es la cosmovisión del indígena maya. También se realizan cursos. En nuestro programa de eventos tenemos diplomados, seminarios, cursos y conferencias aisladas. Este año los cursos fueron en relación al sistema penal acusatorio y oral y las conferencias versaron sobre derechos humanos. Mirza, llamó mi atención cuando ingresé a la casa que van a tocar una conferencia muy interesante, derechos humanos e inclusión de personas con discapacidad. ¿Por qué es importante que la Casa de la Cultura Jurídica aborde estos temas? Bueno, los derechos humanos son para todas y para todos, y eso es lo que procuramos, que se respete los derechos humanos y la dignidad de la persona en todas y todos. Y todas y todos somos las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBT, los migrantes, los indígenas, las mujeres, que también somos un grupo vulnerable. Entonces, René, el doctor René llega con nosotros a esta conferencia como parte de la difusión que realizamos para incluir a las personas con discapacidad en la vida cotidiana y sobre todo para llevar la idea a las personas que asisten a la conferencia de que es importante que una persona con disminución auditiva cuente con un intérprete en los procesos judiciales a fin de garantizar la protección de sus derechos humanos. Entre las múltiples actividades que se desarrollan en esta Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, esta semana se desarrolló una conferencia muy especial a cargo del doctor René González Puerto. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme.
Es una persona que nos no nos sorprende, ¿no?, sino nos emociona ver el enorme compromiso y la dedicación no solamente para prepararse, sino para también ser un firme defensor de los derechos de quien tiene alguna discapacidad, ¿no? Él no tiene la palabra al rato, ¿no?, o mañana o el siguiente año. Él dice, quiero estudiar esto, y lo está haciendo, ¿no? Cuando siguió la maestría, inmediatamente estaba el doctorado y luego concluyó, ahorita está por iniciar el postdoctorado, y eso es algo que nos motiva mucho. René hoy lo solicitan para que dé charlas, conferencias, para que vaya a hacer talleres de sensibilización, no solamente en nuestro estado, fuera de nuestro estado y más allá de nuestro país también. Sí me imaginé que iba a superarse porque él desde chico ha sido muy inteligente, porque de todo le gusta hacer. Le digo que desde chico le gustaba todo, las artes, el deporte, de todo, ¿no? Entonces sí me imaginé que iba a superar eso y que iba a estudiar una carrera, pero no me imaginé que llegara tanto, ¿no?, al doctorado y ahorita postdoctorado, pero pues qué bueno, ¿no? Él no piensa en reconocimientos, no piensa en puestos, no piensa más que en ayudar a la gente. Y eso es algo muy, muy bueno. Y mucha gente pues le quiere poner piedras en el camino, pero el doctor René, lejos de sentirse pues triste o con temor, al contrario, como siempre se le dice, esos son retos que te van a dar fuerza y van a demostrar que lo que tú haces es con una muy buena intención. Honestamente le ha pasado mucho que en tiempos anteriores él tenía brillantes ideas y las exponía, y muchas veces de repente otra persona las desarrollaba y él ya no participaba, ¿no? Entonces creo que ante eso él empezó a levantar la voz y decir, ese era mi proyecto, ¿no? Veía que no aprendía su nombre y dormía mucho. Veía que no volteaba a ver cuando se le hablaba. Entonces cuando me empecé a dar cuenta me empecé a preocupar. Entonces me recomendaron ir con un otorrino, y ya ahí él me dijo que sí tenía pérdida, pero que lo tenía yo que llevar a México. Y pues sí, fue muy doloroso, porque pues nunca se imagina uno como mamá de que, pues, que tu hijo nazca sordo, que tenga algún problema. Mi vida es como un círculo. Cuando yo estaba en preescolar, ignoraba muchas cosas de la escuela. Estaban todos hablando y yo no podía hablar. No podía comunicarme muy bien. Me sentía muy solo. Empecé a aislarme un poquito, hasta que empecé a integrarme poco a poco. Ellos me veían a mí, yo igual los veía a ellos, los conocía, podíamos entendernos. ¿Por qué a mí me tratan así, diferente? Entonces yo entendí un poquito. Empecé a explicar con expresiones. Yo no hablaba nada, les decía. Yo en mi oído no escucho nada, les decía a los niños. Entonces cuando llegué a la primaria tuve lo mismo. En la secundaria lo mismo. En la prepa lo mismo. Desde que era bebé nos decían, tienen que hablarle de todo, cuando se esté bañando, cuando estén comiendo, cuando estén paseando, en todos lados tienen que hablar, y de frente. Entonces él leía labios, y al leer labios así empezó a decir sus primeras palabras. Y ya con la terapia que le daban del lenguaje, y que ya estuvo más grande, fue aprendiendo pues más a oralizarse mejor. Fue muchísimo tiempo. Desde la mañana yo me iba a la escuela, al audiológico, me enseñaban, me daban terapia, 1 hora, a veces 2 veces a la semana, lunes a viernes. Luego todos los días tenía en mi casa. En la noche igual estaba, con terapias me estaban enseñando. En el día aprendía, por ejemplo, la A. En mi casa llegaba y seguía con esa letra, A, hasta que yo ya podía modular bien la letra, ya podía yo descansar. En sábado y en domingo yo tenía que trabajar oralización.
también me exigían un poquito eso. Yo a veces me cansaba, la verdad estaba cansado, pero ahora puedo entender que todo eso me ayudó a oralizar. Me ayudaron muchísimo para que me pudiera integrar y pudiera estar en una sociedad inclusiva. Sí es duro para los padres y para él también, porque se llegan a fastidiar también de que todo el día los tienes que estar hablando, actividades de todas formas para que aprendan. Y pues sí, sí es duro. No es tan fácil enseñar a un sordo a hablar, es difícil. Aprendí la oralización, a leer los labios. Aprendí a eso para que me pudiera ir adaptando a la comunicación. Y veía y me fijaba muy bien de los labios, iba aprendiendo las palabras. Después, yo en mi cerebro iba acumulando todas esas palabras y ya luego tenía toda la información para poder decirlas. Por ejemplo, yo sabía leer los labios, pero algunas letras igual no las podía yo decir. No podía, por ejemplo, la P, la B, la M, la P, la B. Me daban mucho trabajo cuando estaba diciendo las palabras. ¿Es M o B? ¿O es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Era lo que yo me preguntaba en mi mente cuando estaba diferente la voz, porque no sabía el sonido. Entonces mi tía, con una vela que tenía fuego, por ejemplo, la P, decía P. La vela se movía. Ah, entonces esa es P, ok. ¿Y la B? La B no se movía el fuego de la vela. Ah, entonces yo fui aprendiendo a cómo sacar el tono. La M, la M, no la podía yo decir. La P y la B ya estaban dominadas. Pero me faltaba, por ejemplo, la M y la B. No sabía. Ahí estaba un poquito complicado. Entonces me apretaban mi mejilla para que yo pudiera decir y entonces la M yo la pudiera ir sintiendo con esa expresión. Igual lo aprendí y frente al espejo mi tía o mi mamá o mi otra tía, cualquiera me ponían frente al espejo para que yo empezara a practicar y empezara a conocer la A, la O, cómo era el movimiento de los labios para poder captar esas palabras. Por ejemplo, igual me tocaban con la mano el cuello para poder ir modulando la voz. Los maestros se estresaban, nunca habían tenido un niño sordo, entonces al principio no querían recibirlo. Entonces su tía pues tenía que hablar con el director, con los maestros, le decían que no se preocuparan, que ella lo iba a apoyar, que iba a ir a buscar las tareas para explicárselos en la casa, y así lo recibieron. Lo peor de mi vida fue en la secundaria. Se burlaban de mí por ser gordo. Me decían, pelota, pelota, pelota. Yo me puse muy triste en la escuela y ya no quería ir. Dejé de comer, empecé a quedar muy flaco, me enfermé y bueno, me llevaron a terapia con un psicólogo. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quieres fracasar o superarte? Yo dije, quiero superarme y quiero seguir estudiando. ¿Quieres a esos como amigos aunque son malos? ¿O quieres tener buenos amigos? Yo dije, es que no hay. Y me dijo, ahorita tú debes enfocarte en ti mismo para que puedas terminar de estudiar. Y en el futuro, tú seguramente vas a encontrar muy buenos amigos. Y yo entendía eso y le dije, ok, voy a quitar todo esto, todo lo que son burlas, yo no voy a mirar y voy a seguir adelante. Llegué a la universidad y la verdad sí tengo amigos verdaderos ahora, gracias a Dios. Por eso yo puedo demostrar que sí se puede superar, porque mi tía siempre me impulsó, mi mamá, mi abuelita, todos ellos siempre estaban muy pendientes de mí. Buscamos sensibilizarnos. Esa es la tarea del doctor René y de su servidor cuando damos pláticas. No solo es dar un tema de derecho, no, es sensibilizar a la gente, invitarlos a que se sumen a lo que venimos haciendo nosotros. Imagínense, una persona con discapacidad ayuda a gente que no la tiene. Eso es algo hermoso. Entonces no solo es dar temas de derecho, es sensibilizarlos. Encontramos en René a un extraordinario aliado, con una visión importante, con una preparación, con una formación y sobre todo con un enorme compromiso para trabajar en el tema. De hecho, cuando integramos el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es René quien toma la representación de todas las personas con discapacidad, de los distintos tipos de discapacidad en este consejo. Hago diferentes cosas.
Por ejemplo, hago los talleres, doy conferencias, tengo áreas igual de sensibilización, que las personas entiendan las necesidades de las personas, los límites y las barreras que tiene cada discapacidad. Eso es muy importante trabajarlo en conjunto. Las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad trabajan juntos en mis talleres para que juntos vean las diferentes actividades y entonces los voy animando, los voy sensibilizando en los diferentes grupos que voy formando en educación, en trabajo. Nosotros desarrollamos un evento en Yucatán que se llama Expo Inclusión. Este año vamos a tener la segunda emisión de esta Expo Inclusión, y uno de los promotores de esta Expo Inclusión es definitivamente René. La parte de sensibilización que se tiene en esta Expo es diseñada por René González. Para mí, es muy importante tener una meta que es la inclusión para las personas con discapacidad, porque hay diferentes lugares donde la verdad hay muchísimas barreras, hay límites. ¿Y cómo pueden entrar esas personas? Tenemos que buscar un área social para que puedan tener un acceso. Las personas con discapacidad quieren a veces integrarse a la sociedad y entonces hay barreras que se lo impiden. Entonces falta un poquito de sensibilización, de cultura, sobre todo los derechos humanos. Esa es la meta en los proyectos que yo trabajo, la inclusión. Gracias a ti, Yucatán, por invitarme para compartir la información muy importante sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Ustedes se dan cuenta de mi voz. Ustedes se dan cuenta de mi voz. Yo, como me supero, gracias a mi familia, a mis amigos, a las maestras especialistas, porque ellos tuvieron mucha paciencia, ellos tenían mentalidad abierta hacia la discapacidad auditiva. Jamás me habían dicho que yo no podía hacer nada, yo no podía lograr mis sueños. Es importante. Por eso, ustedes, ojalá que cambien la mentalidad hacia las personas sordas. Porque yo pude lograr doctorado. Yo soy el único sordo a nivel nacional en tener doctorado. Pido a ustedes que cambien su mentalidad. Como convivir con las personas sordas. Seguramente las personas sordas pueden sentirse aceptadas al mismo tiempo aceptar su discapacidad. Y ustedes apoyan en todo lo que necesitan las personas con discapacidad auditiva. Seguramente ellos pueden llegar muy lejos, sobre todo los niños sordos pueden llegar a ser mejores que yo. El silencio para mí no existe. A ustedes los oyentes se les tapan los oídos, se asustan y sienten miedo. Significa que no aceptan una vida total en silencio, una vida con discapacidad. Yo voy a entrar a la conferencia del doctor René González Puerto, que se ve va a estar buenísima. Si quieren conocer la agenda completa de eventos de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, los invito para que visiten la siguiente dirección: www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Ahí encontrarán todos los datos de contacto. O bien pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: ccjmerida@scjn.gov.mx. Yo ya me voy y recuerda que los estamos esperando.